Adelante. Muy buenos días a todos los participantes, todos los asistentes que nos honran a esta conferencia tan interesante que será impartida por el doctor Juan Martín Sandoval. Esta conferencia está siendo transmitida en vivo, en tiempo real, a través de la página Facebook de la revista México Educativo y será grabada para poder retransmitirla a través del canal YouTube de la revista México Educativo. Así las cosas, estamos pendientes de que nuestro conferencista se haga presente y le damos la bienvenida. ¿Está por ahí ya el doctor Sandoval? Listo, Ya lo listo, veo por aquí. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Alfred, gracias. Voy a hacer la presentación de tu síntesis curricular para que demos paso a tu conferencia. La escolaridad del doctor Juan Martín Sandoval de Escurdia es de doctorado en Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Planificación por el Instituto Politécnico Nacional. Ha tenido varios diplomados y especializaciones en la academia. Durante 31 años ha impartido cátedra a nivel de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y varias universidades privadas, tanto en el Distrito Federal como en el interior de la República, impartiendo principalmente las asignaturas de metodología de la investigación científica, planeación y administración del desarrollo municipal, programación y presupuestación del sector público, elaboración de planes y programas de estudio, proyectos de inversión y evaluación social de proyectos, temas de gobierno y administración pública, desarrollo regional y desarrollo urbano. Ha dirigido más de 40 tesis de posgrado, ha sido jurado en más de 50 y asesorado para integrar más de 200 investigaciones para tesis previas a presentación al jurado. También ha asesorado el diseño de casi 2,000 protocolos de investigación en tesis, estudios de caso, planes de negocios, informes de experiencia profesional, entre 15 opciones de obtención de grado de maestría. Ha obtenido la máxima distinción, el reconocimiento al mérito universitario en el año 2023. Es asesor de organizaciones sociales en cabildeo, proyectos productivos y de inversión. Sus principales áreas de desarrollo son la planeación y administración municipal, administración y control, programación y presupuestación del sector público, política social, proyectos productivos, organizaciones sociales, procesos legislativos y parlamentarios, investigación y docencia, correo electrónico que tiene el doctor Martín Sandoval se podrá dar al final de esta síntesis curricular. Seguimos con sus habilidades: dirección, docencia, investigación y coordinación de proyectos y equipos de trabajo, análisis, síntesis, sistematización de información, elaboración de planes y propuestas, procedimientos, flujos de información,
informes, publicaciones, documentos de trabajo y exposición de resultados ante autoridades y público amplios, el manejo de personal con respeto a competencias laborales, administración de recursos materiales, apoyo sobre investigación y análisis legislativo a la organización y sus miembros, realizar documentos de análisis e investigación parlamentario, establecer relaciones de trabajo legislativo ante cualquier poder, en cualquier instancia y de cualquier tema. Los últimos puestos institucionales en el Poder Legislativo Federal que ha tenido el doctor Sandoval son secretario técnico de la Comisión Especial de Programas Sociales de la Cámara de Diputados en la 72 legislatura, en la 62 legislatura. También investigador parlamentario titular de la División de Política Social de la Cámara de Diputados, donde ingresó por concurso a nivel nacional. El puesto es equivalente a dirección de área, con autonomía técnica y de gestión, y fue desempeñado por más de 6 años. Ha sido también coordinador del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados en el primer think tank, que significa tanque de pensamiento del Poder Legislativo Federal. El último puesto en organizaciones sociales es coordinador y director nacional de logística en cursos de capacitación. Algunos resultados obtenidos: colaboró en la elaboración y aprobación en comisiones de la Ley General de Turismo y la Ley de Protección a los Trabajadores Migrantes y sus familias, aportes para la Ley de Desarrollo Social que incluyen su consideración como política de Estado y la incorporación de indicadores, la Ley de Asistencia Social de SLP, que incluyen la tipología de grupos vulnerables, las leyes de discapacidad federal y de SLP, así como para la ley en contra de la violencia intrafamiliar, entre otras 100 temáticas abordadas. Como titular de la División de Política Social de la Cámara de Diputados, fue un puesto que desempeñó de 1999 a 2005. Su función fue brindar asesorías y realizar análisis e investigaciones relacionadas con la política social a solicitud de las comisiones, diputados, grupos parlamentarios y congresos locales, con el fin de aportar elementos para la realización de iniciativas y dictámenes. Con este cargo, realizó 385 consultas, análisis, estudios e investigaciones, conferencias, entrevistas en radio y televisión en la 57, la 58, 59, 60 y 61 y 62 legislaturas, entre los que sobresalen los temas agua, indígenas, campo, educación, horario de verano, electricidad, nutrición, violencia contra las mujeres y niños, salud mental, desastres naturales, migración, combate a la pobreza, política social, opinión pública, ordenación del territorio, asistencia social, desarrollo social,
cooperativismo, reformas estructurales, discriminación, materia laboral con perspectiva de género, juventud y servicio social, entre otros. Finalmente, otros puestos que ha desempeñado en el sector público han sido jefe de proyecto iniciado con la implementación del órgano desconcentrado Puertos Mexicanos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta su extinción, interviniendo en la integración del libro blanco del órgano. Ha sido también ayudante ejecutivo para control de obra pública en CONASUP. Los puestos desempeñados en el sector privado han sido presidente del Consejo de Administración, director general de construcción y mantenimiento y consultor y asesor en temas inmobiliarios. Así las cosas, diremos que su teléfono celular para quien quiera conectarse con él es el 55 75 18 83 03. Ese es su teléfono celular de el doctor Juan Martín Sandoval de Escurdia. En tanto, su correo electrónico sería martin.sandoval@yahoo.com.mx. Lo repito, con minúsculas desde luego, martin.sandoval@yahoo.com.mx. Pues entonces nos damos cuenta que tiene una amplia trayectoria, tiene un amplio conocimiento sobre los problemas sociales desde diversos puntos de vista y hoy nos da pues una entrevista relacionada con un tema técnico pero bastante importante, ya que se refiere a uno de los elementos principales de la construcción, de las obras, de la infraestructura, de las casas. Todo ello está siendo utilizado dentro de la revoltura que hacen los ingenieros, los arquitectos al respecto y que llevan como principal elemento el cemento. De aquí que la conferencia que nos va a ofrecer el doctor Sandoval el día de hoy precisamente se refiere a este elemento tan importante que es el cemento. Él va a estructurar su conferencia en diferentes ángulos para que nos pueda ir indicando poco a poco cómo llegó a este gran elemento, la innovación de este elemento y cuáles van a ser sus aplicaciones, cuáles van a ser los mecanismos para la compra, para la venta, pues para todos los mecanismos que requiere este elemento llamado cemento innovador. Adelante, doctor, por favor, dinos cómo es el título completo de la conferencia. Bien, gracias, Alfred. Antes que nada, pues darle las gracias a ti, a tu equipo, a los que están conectados. Entiendo que mayoritariamente es, o por lo menos hay muchos ingenieros civiles, dado que pues hemos estado cerca de la ESIA. Bueno, esta conferencia es Cemento Innovador para reducir costos en la industria de la construcción. Bien, voy a empezar señalando algo que tú y yo comentamos, Walfred, que decíamos, bueno, le ponemos inventor, ¿no? Decías, y yo decía, no, es algo muy, me suena como a gente como el inventor
del foco, ¿no? Tomás Alva Edison, por ejemplo. Él sí era un inventor verdadero. Entonces, es simplemente una innovación que he llevado a cabo a través de 14 años y que permitió llegar a una innovación junto con un grupo de personas, ¿no? Una innovación de un material que efectivamente se usa mucho en México, en el mundo, y usamos los ingenieros civiles fundamentalmente. Este cementante, para llamarle más propiamente al cemento que tú dices, Godofredo, es un cementante. Hay varios cementantes y creo que vale la pena señalar que simplemente es una innovación, pero que sí se pueden reducir los costos en la industria de la construcción. Lo cual, si hablamos de que en México se producen aproximadamente 45.000 millones de toneladas al año de cemento, pues estamos hablando de que es una cantidad impresionante en este caso de esta materia prima, por un lado. Pero también por otro lado, que juega un papel fundamental en la vida, en la cotidianidad prácticamente de todo mundo. ¿Por qué? Pues porque es un componente central en la producción de vivienda y en obras complementarias, municipales, comunitarias, en obras, vialidades, en fin. O sea, de alguna forma está inserto, está en la vida de casi todo. Es el segundo producto industrial más consumido en el mundo después del agua y bueno, pues es relevante cualquier cosa que tenga que ver con él. También tenemos que decir que actualmente la industria del cemento, pues ha sido señalada como una industria altamente contaminante. Sin embargo, aunque quisieran no contaminar, tienen grandes inversiones de miles, cientos de miles de millones. Y bueno, pues no es tan fácil reconvertir industrias de esa naturaleza, de esa magnitud. ¿Por qué lo comento? Porque esta innovación tiene una característica que es cero impacto al medio ambiente. Sin embargo, el enfoque, tratar de llevar una conferencia por el cero impacto, cero huella de carbono, sería más o menos complicado, porque no tenemos todavía todas las pruebas. Pero llevarlo a la cuestión del costo en la industria de la construcción, sí tenemos las pruebas. Esas pruebas las hizo nuestra eh, institución madre, que es la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, y también las hizo la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Esto lo voy a tratar sobre la marcha, los comentarios, pero bueno, era necesario hacer esta introducción. Y también muy importante para quienes nos oyen, porque hay estudiantes también que están conectados, eh, y incluso estudiantes que ya han hecho aportes a este proyecto, Valfred, estudiantes de la ESI, que es muy, muy importante que sepan que llegar a un invento, y hablábamos de si era o no inventor, yo decía, digo que es solo una innovación, que no es fácil, y menos en México, porque se tiene una cultura pues deficitaria en términos de emprendimiento, en términos de cultura empresarial, pues, de cultura financiera, y el paso de los años, las generaciones más recientes, pues prácticamente han vivido en la crisis en muchos aspectos y no vislumbran en muchos casos hacer inversiones o esperar tiempos más o menos largos como para tener fruto. Entonces eso, digamos que inhibe la posibilidad de tener descubrimientos, innovaciones o simplemente llevar a cabo proyectos de inversión de esta envergadura. Bien, dicho esto, arrancaré en términos muy generales sobre este proceso que te decía, Valfres, algo muy largo, nos ha llevado ya 14 años, y es largo precisamente por la falta de cultura empresarial, incluso por la falta de trabajo en equipo en ámbitos empresariales. Este, y yo le digo a mucha gente, bueno, pues los ricos son ricos porque ellos ven sus intereses y cuando tienen que unirse, se unen, aunque sean enemigos. Y a veces cuando estamos muy amolados, no nos unimos ni para, este, digamos, solucionar problemas muy básicos, ¿no? Entonces, desgraciadamente así es. Hay que decirlo porque este tipo de conferencias también son
como dice el título de tu organización, de tu revista, Valfre, muy, muy ilustrativo en este sentido, México Educativo, ¿no? Tenemos que llevar a cabo esto. Bien, dicho esto, repito, arrancaré comentando que en un proyecto, bueno, pues primero es la idea, pero las ideas, aunque dicen que una buena idea ya es una garantía de éxito, eh, pues no es tan cierto, ¿no? Porque hay que llevarla por todo un proceso de prefactibilidad y factibilidad, que son estudios, en fin, luego que sea factible, que haya recursos, que se pueda operar, ejecutar y hasta llegar al mercado, como decías al principio en la introducción. Entonces, las ideas solamente, pues no son negocios y mucho menos, a veces incluso no son exitosas, aunque sean buenas ideas. Entonces, para esto se tiene que formar un grupo de gente que como todo en la vida, pues hace falta recursos, hace falta dinero. Entonces, y así fue nuestro derrotero en este proyecto. Hubo que formar un grupo de aportantes. En este grupo de aportantes, los más entrones, voy a usar esta palabra muy coloquial, los más entrones fueron los constructores y los mineros. Teníamos dos mineras, una constructora, una inmobiliaria y algunas uniones de ejidos, una integradora de ejidos y muchos particulares. O sea, hay mucha gente que ha aportado a este proyecto al cabo de los años. Esa formación de un grupo de aportantes se dice fácil, pero no es tan fácil, porque, repito, mucha gente cuando se le invita a un proyecto dice, ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuándo lo voy a ganar? Y, les puedo decir con toda honestidad que yo que he dado clases sobre en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en donde hacen tesis y donde una de las opciones es plan de negocios. Hemos elaborado muchos planes de negocios. Los alumnos ahí en esas maestrías que confluyen en mi materia, 12 maestrías, incluidas finanzas, recursos humanos, administración, en fin, son 12. Hacen muchos planes de negocios, pero yo he comprobado, y es un testimonio que yo dejo en esta conferencia, Valfred, y a todos los que nos están oyendo, que pueden estar muy bien elaborados en el papel, pero de eso a que surja un negocio exitoso y como decía un querido amigo que hacía proyectos, decía, y cuando suene la caja diremos que es exitoso. Entonces, hay planes de negocio muy bien elaborados, pero nunca suena la caja. Por eso la formación de un grupo de aportantes es tan complicada, porque pues quieren que suene la caja al otro día de que aportaron. O sea, digo, estoy haciendo una ironía, pero no es fácil que la gente diga, sí aporto y me espero a que madure el proyecto, a que tenga su periodo, como se dice, de maduración. Y son mentalidades cada vez más difíciles como para emprender este tipo de negocios y repito, más los de este tipo de digamos, de tamaño de negocio, ¿no? Estamos hablando de una, diríamos, actualmente una cementera, diríamos, una fábrica de cementante que puede competir aun cuando sea con punto cero cero, decir con Cemex, en el sentido de estar en el mercado, no de ser competente. Bueno, es más difícil de comprender que hay que formar un grupo de aportantes. Pero bueno, una vez que se formó el grupo de aportantes, quiero decirles que estas mineras, las constructoras, bueno, la constructora y la inmobiliaria, prácticamente recorrimos el país porque nos eh, fundamentamos en proyectos que se desarrollaron durante casi 20 años ya, en, este, digamos, en distintas temáticas en los distintos estados, con grupos sociales, para hacer proyectos productivos. Estábamos en el área, digamos, de capacitación, ahí surge la idea, y empezamos a recorrer el país haciendo capacitación y surgieron ideas y finalmente concluíamos que en ese caminar todo el país, muchas comunidades, muchos municipios, podíamos ir desarrollando algunos proyectos de donde surge
precisamente esta idea. Entonces empezamos con distintos proyectos, o sea, desde tratar de hacer casas con reciclado, desde tratar de fabricar eh, sistemas para el cultivo, bueno, hasta cómo hacer un proyecto de cajas de muerto en una comunidad. Alguna vez hicimos. Entonces, pues durante 20 años capacitar grupos sociales que proponían a partir de una idea proyectos y tratar de auxiliarlos, pues nos dio un caldo de cultivo suficiente como para al final le sería bueno para meterle recursos, tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, empezamos con esas aportaciones, en ese recorrer, a encontrar materiales de construcción, minerales, eh, incluso maderas, a- recolectamos y acopiamos muchos materiales, o sea, infinidad, durante muchos años. Hicimos pruebas de diversa índole para distintas cosas y al paso del tiempo encontramos, por ejemplo, tabiques más resistentes, cuestiones digamos, que no tenían que ver con la construcción, en fin. Pero todo esto nos llevó, repito, a poder ir desarrollando, como decía Edison, proyectos incompletos quizá, pero que nos pudieron llevar hasta el día de hoy, traer hasta el día de hoy, diríamos. Bien, este, aquí tuve una pequeña falla en la computadora, yo no veo que esté la pantalla, no sé si ustedes me ven. Sí, sí, te estás mirando. Sí, Ah, te ah, miramos, ahí por me favor. ven ustedes, Parece, parece que es el ahí me ven, audio Valfred. el que está un poquito fallo, el Ah, el sonido. audio. Bueno, ahí sí me ves, Valfred, sí me ven. A ver, Sí lo vemos, doctor. Sí, excelente, si me ven no hay problema. Sí, si me ven no hay problema. Y el audio cómo está? bueno, yo sí lo escucho bien. ¿Cómo se Excelente. oye el audio control? Si me ven y me Como escuchan, todo comentaba perfecto. el profesor Valfre, es un poquito bajo, pero sí es distinguible. Si Excelente, me ven y me acaso, escuchan, adelante. Bien, entonces, una vez que recorrimos y tuvimos materiales, hicimos muchas pruebas, empezamos a hacer muchas pruebas, repito, pero empíricas. ¿Qué significa empíricas? Bueno, pues las hacíamos nosotros mismos en campo, ¿no? Y veíamos que había resistencias, que había características, que había posibilidades. Todavía no había retorno de inversión, ni mucho menos, ni siquiera ganancia. Todo era ocupar tiempo, dinero, esfuerzo este, y mucho sacrificio también en términos de transportarnos y estar en lugares pues, inhóspitos a veces, ¿no? Bien, todos estos recursos eh, fueron conformando una especie de, digamos, de hazaña de exploración de materiales en todo el territorio nacional, de donde se fueron decantando algunas, algunos datos duros, algunos, digamos, materiales ya no primarios, sino secundarios, ya elaborados, y inclusive, intentamos poner ladrilleras, bloqueras, pero repito, tampoco, cuando no hay ciertas características de los proyectos, no es fácil tampoco invertirle. Entonces decidimos seguir nuestro derrotero y eh, a partir de las pruebas empíricas hicimos, digamos, ya pruebas institucionales. Fue cuando intervino el Politécnico y la UNAM y también cuando estas pruebas institucionales nos dieron la posibilidad de empezar a entrevistarnos con posibles proveedores que tuvieran los distintos materiales, que son
decenas, y también las cantidades, que pudieran surtirlos en tiempo, que pudiéramos nosotros ya ofrecer la posibilidad a los posibles compradores, a los posibles inversionistas, de una continuidad del proyecto. También eso hay que cuidar, que los proyectos pueden incluso nacer, ser muy buenas ideas, ser muy exitosos y morir al poco tiempo. Entonces la idea era tener continuidad, calidad, costo y que pudiéramos tener la relación, digamos, en tiempo, por lo menos de unos de 10 a 20 años con cualquier proveedor o cualquier comprador. Entonces, con las pruebas institucionales, realmente nos abrieron la puerta porque ya se contó a partir de 2017 con muchas reuniones, incluso Valfre, tú fuiste vínculo con este, algún miembro prominente de una organización dentro del Politécnico, recordarás. Sí, cómo no. Entonces tuvimos la posibilidad de contar con cartas de intención de compra. Ya tenemos intención de compra por un número determinado de miles de toneladas durante prácticamente los primeros 8 años del proyecto. También eso ya nos permitió presupuestar en función de los volúmenes que nos estaban ya, digámoslo así, que nos estaban contratando, aunque fuera potencialmente. Presupuestamos y llegamos a un proyecto económico. No digo un plan de negocio porque, repito, no, honestamente yo que soy el coordinador de todo esto con el grupo de gente que intervino, pues yo no quise que hiciéramos un plan de negocio que pues solamente fuera papel, ¿no? Hicimos, lo consultamos con gente muy, digamos, profesional en finanzas y nos recomendaron hacer un estudio económico que cumpliera ciertas características, que tuviera un flujo de caja, digamos, un balance y que tuviera en este sentido la posibilidad de un estado de resultados a un año en el cual se viera una especie de, lo voy a decir entre comillas, como un modelaje del proyecto. Cuando ya logramos esta presupuestación y estos estudios, logramos al paso de 2 años, los 2 años últimos, hacer contacto con inversionistas potenciales. Entonces me entrevisté, ya no son aportantes, ya son inversionistas, con gente tan prominente que todos nos hemos tomado, por ejemplo, un vasito de refresco en esos vasitos, con los dueños de empresas muy grandes y empresas muy no tan grandes. Pero finalmente, algunos, para que más o menos se den idea, nos llegaron a preguntar, bueno, pero dime cuál es la fórmula, ¿no? Pues lógicamente no íbamos a decirles la fórmula. Entonces, algunos sí tenían intenciones, pero tenían que consultarlo. También eso es, digamos, algo que debe de saber quien nos escucha, que no es fácil encontrar inversionistas cuando no se tienen, digamos, prototipos, cuando no se tienen eh, estudios de mercado, en fin. Porque también los inversionistas, aun cuando el término inversionista es diferente al término de negociante, algunos son muy negociantes y también quieren meter su dinero y recuperarlo muy rápido, ¿no? O relativamente rápido. Entonces, pues finalmente llegamos a esa posibilidad de tener ya inversionistas y tuvimos también la posibilidad de tener ofertas por parte de socios institucionales. ¿Qué significa esto? Que la propia UNAM nos ofreció ser socia en el proyecto una vez que la empresa que va a desarrollar esto pues ya estuviera jurídicamente existente, o sea que estuviera ya protocolizado ante un notario la constitución de esa empresa. Y finalmente también hubo algunas pláticas con el propio Politécnico, quien nos permitió en su momento
hacer algún convenio, digamos, a futuro, y nos abrió la puerta para ese convenio. Así es de que, bueno, digamos, esta plática, si yo quisiera presentar láminas de los procesos, Valfre, pues nos llevaría mucho tiempo. Creo que esta plática es como una especie de recorrido por todos estos 14 años, por lo que fuimos haciendo para poder llegar a lo que tenemos actualmente, que hay inversionistas potenciales, hay cálculos presupuestados sobre dónde están los materiales, cuáles son los materiales, dónde están esos proveedores con los costos adecuados y la maquinaria, en fin. Simplemente voy a concluir diciendo, para que entremos digamos, Valfre, a una sesión de preguntas y respuestas, si tú lo autorizas, Valfre, y lo decides, que eh, llegamos tenemos una industria que no es como las actuales. O sea, es algo absolutamente diferente. Es, digamos, eh, ya había dicho que no es contaminante, ya había dicho que hay bajo costo, y llegamos a una industria que nos permitiría en la construcción construir viviendas con 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado de todos los elementos, desde losas, cadenas, castillos, fabricar bloques, hacer pisos, hacer firmes y prácticamente tener el 90%, 80% de la construcción en obra negra con un solo producto. Y adicionando pues, arenas y gravas que hay en prácticamente todo el territorio nacional. Estos costos son alrededor de entre el 20 y el 40% más bajos que cualquier cemento que existe en el mercado. Este cementante que tenemos nos permitiría sí, sí competir, pero obviamente habría que llegar a una etapa de maduración del proyecto en varios años, con inversionistas grandes, con volúmenes muy grandes. Tenemos uno que ya ofreció producir 1 millón de toneladas al año. Sin embargo, bueno, pues falta ver si va a tener el recurso suficiente. Todo eso es el derrotero que sigue un proyecto de esta naturaleza, Valfred. Me gustaría volver a decir que estamos en una revista que es México Educativo, que hay una audiencia que quizás sea mayoritaria de ingenieros civiles o de estudiantes y que pues estoy atento a cualquier pregunta que quieran hacer mientras no sea la fórmula, Valfred. Gracias. Profesor Valfre, por favor, active su micrófono. Ok, gracias, control. Le estaba diciendo al doctor Sandoval que agradecemos esta introducción que nos ha hecho a este tema tan interesante. No sé si alguien de los compañeros o compañeras que están participando de manera virtual en la conferencia quieran hacer la primera pregunta, ya que amablemente el doctor abre la posibilidad de la sesión de preguntas y respuestas, ya que debe de haber desde luego algunas gentes que quieran preguntar. Para empezar, voy a preguntarle yo, aprovechando que estamos aquí frente a él, pues Aprovechando el ¿habrá poder del algún micrófono. mecanismo, habrá algún mecanismo para poder saber cuáles son las formas de participar en tu proyecto, ya sea como compradores, ya sea como inversionistas o todos los términos profesionales que tú manejas muy bien? ¿Cuáles serían las oportunidades que ofrece el proyecto a la gente que está escuchando? Adelante, doctor. Bien, ahorita repito, me he entrevistado con muchas personas. He viajado incluso, viajo casi cada semana a ver distintas personas en el país, en la total promoción de este proyecto. Aunque hay potenciales inversionistas, yo les he dicho, por ejemplo, al director de la ESI, ya mismo se lo planteé,
Si nosotros pudiéramos hacer una especie de cooperativa, una especie de aportaciones múltiples con estudiantes que fueran dueños de esto, que fueran parcialmente dueños, Alfred. Imagínate al paso de los años lo que esos estudiantes dueños de, aunque sea de una parte muy pequeña de esto, lo que pudieran lograr como, no solo como empresarios o como accionistas o como inversionistas, sino como constructores. Esa es una posibilidad que yo la dejo abierta, de que se sumen mucha gente, muchos, repito, estudiantes, mucha gente que quiera hacer aportes pequeños y que lo manifiesten, porque entonces se crearía un fideicomiso bancario específicamente para recibir aportaciones. Y el fideicomiso bancario, para los que no lo conocen, es una de las formas más seguras de, pues, de poner un dinero en un lugar para un proyecto, ¿no? Porque el banco, pues, cuida, como todos sabemos, el dinero a la perfección. Cobra, pero lo cuida. Entonces, digamos que ese es un mecanismo, ¿no? Realmente, la idea que se tiene en los negocios a veces es muy romántica, Valfred. Eh, y yo he aprendido al paso de los años que si alguien le va a poner dinero suficiente a un proyecto, quiere tener el control también. Entonces nos hemos abocado a buscar inversionistas grandes. Grandes me refiero a con suficiente inversión. Parece que está Creo el que no audio. suena. Ahí me oyes, se ve aquí Ah, ya se escucha mejor. ¿sí? ¿Me alcanzan a ver? Sí, Sí, te ves y te escuchas. Excelente, perdón, aquí se movió esto un poquito. Repito, nos hemos abocado a buscar un inversionista que ponga literalmente el dinero para desarrollarlo y tenga el control. ¿Qué quiere decir tenga el control? Los que han estado, pues supongo que habrá aquí algunos ingenieros que han hecho constructoras y demás. Quien tiene el control tiene el 51% o más de una empresa. Cuando alguien tiene más del 51% puede tomar prácticamente todas las decisiones, no todas, pero prácticamente todas. A eso nos hemos abocado. Sin embargo, estamos abiertos a asignar un porcentaje a un amplio grupo de personas que se decidieran a invertir, repito, tipo cooperativa. Recordemos los procesos de cooperativas en México. Hay uno muy conocido por todo el mundo, que es la cooperativa Pascual, ¿no? Pascual Boing fue una cooperativa que sufrió mucho para consolidarse, pero ahorita es una empresa en sano y gran desarrollo, ¿no? Bueno, entonces hay mecanismos interesantes. El fideicomiso es la figura que hemos escogido como para garantizarle a la gente este recurso. Actualmente seguimos recibiendo aportantes. Es diferente el que aporta antes de una constitución o una firma ante un inversionista, donde se le entregue el control de la fabricación, de la producción, incluso de la innovación. Es diferente a lo que se va haciendo preoperativo, antes de la ejecución. Incluso Hacienda tiene mecanismos para en las empresas que les reconoce hasta 5 años de preoperativos. Son gastos que se hicieron antes de que estuviera constituida cualquier empresa y se pudiera justificar ingresos y egresos o facturación. Entonces, todavía estamos en la fase de aportantes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos la fase de aportantes, los inversionistas potenciales. Hemos estado en esa búsqueda, pero no deja fuera algo que me han planteado, que se junten varios constructores y hagan posible una sola inversión entre varios constructores. También es posible. Entonces, en el teléfono que diste, en el correo, pues quien estuviera interesado, podemos comentarlo, pero decirles que tener firme convicción de que si una institución
incidiera en la promoción de esto, también le haríamos partícipe a la propia institución, de tal forma que al tener recursos, esta institución pudiera otorgar becas o pudiera llevar a cabo obras como si fuera una donación, pues. Que las donaciones tienen reglas establecidas para llevarse a cabo. Pero bueno, cumpliendo con todas las leyes, hacer las donaciones o las aportaciones o darle a ganar a las instituciones, crear algún fideicomiso específico, etcétera, de tal manera que pudieran auxiliar a más estudiantes con becas o simplemente más materiales educativos o más proyectos dentro de las propias instituciones. Todo esto bueno, lo tenemos previsto y puede llevarse a cabo, pero bueno, habrá que esperar si hay alguien que le interesara, ¿verdad? Grosso modo, Valfred, ese sería las formas en que se puede participar, prácticamente son todas, ¿no? Ok, ok. Bueno, pues entonces vamos a solicitar que las personas que gusten hacer preguntas al doctor Sandoval, pues también es ingeniero civil él, o sea que tiene acceso a la tecnología, a la terminología, al uso del lenguaje de los ingenieros, constructores, así de que con toda confianza pueden preguntar con los términos que ustedes gusten acerca de este cemento innovador que nos está anunciando el compañero ingeniero Juan Martín Sandoval. Adelante, control, ¿tenemos por ahí alguna pregunta? Me parece que no. Bueno, pues entonces seguimos haciendo las preguntas nosotros, de acuerdo a lo que vaya Levantó surgiendo. la mano. Alguien levantó la mano, un compañero que se identifica como vampiro. Adelante, vampiro. Adelante, vampiro. Está levantando la mano, vampiro. Adelante, por favor. No sé si esté apenas instalando su micrófono, su cámara. Sí. En el, aquí grabando. Igual si tiene problemas para instalar su cámara o micrófono, puede mandarnos un chat. Bueno, mientras aquí me llegó a mí al celular una pregunta también. Dice, ¿puede preguntar al conferencista en aproximadamente cuál sería el monto de las inversiones que se tuvieran que hacer para participar en el proyecto? Está un poco general la pregunta, pero no sé si la pueda decir eh, contestando, doctor. Sí, en la primera carta de intención de compra que tenemos, es con una organización nacional conocida, reconocida, que nos ofreció comprar las primeras 5,000 toneladas durante 8 años. Ese valor de mercado de la producción, estamos hablando de 200 millones de pesos. Considerando que una vez que esté la planta, pues ellos comprarían ese volumen de producto, pero que nosotros pudiéramos fabricar otro poco y entrar al mercado abierto. Si tenemos esa consideración, estamos hablando de un valor inicial de mercado del producto de 300 millones para empezar. Si hablamos es un minero que nos ofreció comprar o fabricar 1 millón de toneladas al año. Estamos hablando de un mercado de 5,000 millones de pesos. Entonces, cuando hablamos de digamos, de ese rango de valor de mercado, pues mucha gente se imagina inversiones muy grandes,
Vampiro? ¿O quién hizo la pregunta, Valfred? La persona que hizo la pregunta. Está siendo un estudiante de ingeniería civil de la ESIA que está ya en 10º semestre. Excelente. Bueno, a este estudiante le comento. Cuando uno habla de valores de mercado de esa magnitud, la mayoría de las personas, por las características de la industria cementera actual, se imagina inversiones muy grandes. Nosotros tenemos previsto hacer, a través, como lo comenté, del fideicomiso, hacer un acuerdo con quien decida invertir, y estamos pensando que, repito, la gente, pues obviamente va a decir, tengo suficiente como para llevar a cabo el proyecto, y lo haríamos prácticamente en una sola exhibición, eh, dándoles el control y dándole a su vez la posibilidad al banco de llevar a cabo institucionalmente el fideicomiso y llevar a cabo, en su caso, si la persona que aporta tiene ya una empresa, bueno, hacer que lleven a cabo los procesos legales internos en sus empresas para tener el control de esto. Nosotros al momento estamos pidiendo 98 millones, digo, sí, perdón, 98 millones para poder entregar el control y a su vez producir, bueno, tener la inversión para que quien pone el dinero produzca estas primeras 5,000 toneladas al año durante 8 años. O sea, 5,000 toneladas que se producen, y en esta industria se paga por adelantado. O sea, se paga por adelantado como si fuera un pedido y se fabrica, se paga y se fabrica, se paga y se fabrica. Tenemos esa opción cuando digo que hay la carta de intención de compra. ¿Qué quiere decir? Que estarían recuperando casi inmediatamente parte de la inversión. Entonces nosotros estamos hablando de 98 millones, que incluye el control y también incluye todo lo que hemos calculado se requeriría para instalar la planta. Y les entregaríamos a quien decida hacer esas inversiones los contactos para la persona, por ejemplo, que quiere 1,000,000 de toneladas. Bueno, pues a lo mejor se oye así como medio muy grande, pues, pero esa persona que adquiera en el primer paso el control, tendría la posibilidad ya de negociar en este caso, inversiones mucho más grandes, o en este caso, la posibilidad de fabricar ese 1,000,000 de toneladas que nos dijeron. A lo mejor no son 1,000,000, pero a lo mejor es una cantidad suficiente como para que quien decida invertir recupere casi inmediatamente su inversión. Esos son los montos, ¿sí? Cuando hablamos de esa parte de los 98 millones, estamos hablando de 60 es la innovación. Y estamos hablando de 30 millones para instalar la primera planta, para hacer esa primera producción, de la primera carta de intención, de las primeras 5,000 toneladas durante los primeros 8 años. Nada más de eso estamos hablando. Si hubiese más cartas de intención o se concretara el 1,000,000 de toneladas al año, pues hablamos que en ese momento la innovación va a valer más. O sea, ya no valdría esta cantidad, valdría más. Sí, no sé si le quedaría claro al estudiante esta respuesta. Sí, yo creo que sí. Sin embargo, también está preguntando que si ellos, los estudiantes, quisieran hacer una cooperativa, si habría asesoría de tu parte para poder constituir una cooperativa entre los propios estudiantes. Absolutamente, absolutamente. Pues durante 20 años repito, así empezó todo esto, capacitando grupos sociales, haciendo cooperativas, sociedades de producción rural, uniones de crédito, bueno, todas las figuras asociativas que se imaginen. Y al formar los estudiantes una cooperativa en un esquema que se llama asociación en participación, nosotros los integraríamos a la cooperativa como si fuera socia desde la innovación, si ellos lo quieren, o como inversionistas repito, asociación en participación,
que depende de lo que ponga cada quien es lo que va a ganar. Y ya una vez integrados en el propio fideicomiso, se negocia con pues, los inversionistas grandes, vamos a llamarlo así. Con la salvedad, repito, de que estamos pidiendo que quienes inviertan tengan en mente que hay que hacer la labor también de la vinculación institucional para que podamos otorgar beneficios a la sociedad, incluso hacer donaciones a asociaciones civiles. Yo le decía a algunos primeros aportantes, asociaciones civiles que ayudaran niños huérfanos menores de 7 años. Niños huérfanos que no tienen papá, no tienen mamá, no tienen familia, y nosotros pudiéramos, a través de estos mecanismos, auxiliarlos. Entonces, sí hay toda la posibilidad, pero, repito, es una labor de formación de un equipo, se requiere un líder estudiantil prácticamente, que reúna, que formen la cooperativa, y están las puertas abiertas. Ok. Gracias, ingeniero. Ahí tenemos alguna cosa, control, por favor, ¿tenemos alguna otra pregunta? El usuario que se identifica como vampiro dijo, tengo problemas con mi audio, pero agradezco mucho esta conferencia. Y en el Facebook hay 2 likes, pero no hay comentarios. Ok. O sea, hay dos especies de felicitaciones para el conferencista, Gracias. ¿verdad? Sí. Bien, pues alguien más que quiera preguntar. Por ahí veo al compañero Roberto Hernández de Ciencias de la Tierra, del área de la ESIA, Ciencias de la Tierra. ¿Quieres preguntar algo, Robert? Comenta, yo tampoco oigo. Muchas gracias. Dice, yo tampoco oigo, muchas gracias. O sea, ¿está fallando el sonido o algo así? ¿Qué es Entre lo que nosotros no, pero no estoy seguro si ellos tengan algún tipo de a lo Se, mejor supo, está problema. el audio, ¿verdad? De ellos. exacto. Entonces, supondría que si nos oímos control y nosotros, Valfer, pues nos debería de oír cualquiera, ¿verdad? Sí, Bueno, aprovechando, doctor, Sí. me gustaría preguntar algunas características que dan esta innovación. O sea, sí sabemos que tienes tu fórmula, lo cual es un secreto, dijéramos, de patente, pero sí nos interesa mucho las cualidades, ya que como gente de ingeniería civil debemos de saber que el cemento pues debe llevar una cierta cantidad aunada a las otros, a los grava, arena, etcétera. Pero en este caso el tema dice que reduces costos. ¿Cómo sería esa reducción de costos, ingeniero Juan Martín? ¿Cómo se presenta la Mira, reducción? digamos que es relativamente sencillo. Primero decir que sí existen las pruebas, que las hicieron en la propia ESIA. Repito, esto ya lo dije, que lo hicieron en la Facultad de Ingeniería, que tiene las proporciones según las normas, las proporciones de cemento, arena, grava y agua. En la ESIA nos las pidieron ya mezcladas, ya nada más para elaborar los cilindros. Y en la UNAM nos pidieron los materiales por separado para elaborar ellos los cilindros. ¿Qué quiere decir? Que se llevaron con todo el rigor y obviamente tengo las pruebas. Dieron pues infinidad de valores, las pruebas se hacen aleatorias, hicimos decenas de cilindros y logramos una resistencia máxima de 195 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Cuáles son las características? Las de cualquier cemento, absolutamente cualquier. Y esto que yo le llamo que es un cementante, Valfred, porque pues hasta la cal es un cementante también. Es un cementante que da la resistencia a la compresión
digamos, de esa magnitud, 195 kilogramos sobre centímetro cuadrado, porque si un concreto no da la resistencia que se requiere para elaborar elementos constructivos, pues aunque tuviera otras características, no sería relevante. Al darnos 195 kilogramos sobre centímetro cuadrado, una mezcla, una fórmula, nos da la posibilidad de proponer para bajar los costos en la construcción, de hacer construcciones con métodos estructurales simplificados, que los llevó a cabo la ONU en conjunto con el gobierno del Distrito Federal en aquel entonces, en 1986, después del sismo. Llevaron a cabo los estudios y hay la justificación estructural como para decir que una construcción con los marcos rígidos, todos los elementos constructivos, losas, castillos y cadenas, y con claros que sabemos que no excedan de 4 metros, resiste perfectamente bien a los sismos, es menos pesada, es más ligera que cualquier otra construcción y teniendo 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado en todos los elementos. Esto los ingenieros civiles lo deben de entender muy bien, pero el estudio, repito, no lo hice yo, no lo digo yo, lo dice la ONU en conjunto con el gobierno del Distrito Federal después del sismo de la Ciudad de México de 1985. Entonces, ¿qué características tiene? La principal de cualquier concreto es la resistencia. Diría algún inversionista con el que platiqué, oye, y si queremos hacer otras características, bueno, pues hay que hacer más pruebas y más estudios, pero nosotros ya sabemos que da la resistencia. Ok, ingeniero. Entonces, esa sería ahorita la cualidad más predominante de la innovación, la resistencia por centímetro cuadrado. La resistencia y obviamente digamos, vamos a decirlo así, en ese momento, para dar esa resistencia, la proporción, las características de los materiales que dan esa resistencia tienen tal proporción que nos permite bajar los costos, ¿no? Bajar los costos respecto de cualquier otro cemento. Ese sería, por eso es que digo que reduce los costos de la construcción. Ok, ingeniero, muy bien. Algo que tengamos por ahí, control. ¿Alguna pregunta de alumnos o profesores? En Facebook no hay. Y acá en el chat tampoco. Ok, pues entonces ya está aclarado lo que se preguntó y también ya nos hizo ver el ingeniero Juan Martín que la resistencia es de 195 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual supera a las, entendí que lo que dice la ONU es 150 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Estoy en lo correcto, ingeniero Juan Martín? Sí, sí, en todos los elementos, siempre y cuando sean claros, menores a 4 metros, y obviamente las estructuras nos dan marcos rígidos, más ligeros, pero resistentes, lo suficientemente resistentes. Ok. Actualmente, Valfred, perdón, para los que no son ingenieros que están conectados, por ejemplo, una losa pues tiene 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 250, depende del uso, pero bajo esta norma establecida por la propia ONU, repito, conjuntamente en aquel entonces con el gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, pues permiten que se haga de 150, ¿sí? Ok. En cuanto al ahorro, decías, me da la impresión de que se requiere un poco menos de material con este nuevo cemento, con este cemento innovado, un poquito menos material, que es donde estaría ya, por decir, la ganancia
respecto a los otros cementos que había que echarles un poco más de los materiales. ¿Entendí bien, doctor? Mira, en realidad, Valfre, es una cuestión más, digamos, más integral. Por ejemplo, quien ahorita quisiera echar a andar una cementera convencional con las características de los cementos convencionales, tiene que invertir quizás cientos o miles de millones de pesos. Si aquí invertimos 98 millones ya con la primera producción de la primera compra, incluida la innovación, pues hablamos de que para empezar el costo financiero se reduce brutalmente y tenemos retorno de inversión o números negros al primer año. ¿Esto qué quiere decir? En la industria, en cualquier empresa, el tiempo en que se encuentra el punto de equilibrio en un proyecto es más o menos de 4 años. En la industria de la construcción es de 7 a 10 años. En la industria cementera, perdón, de 7 a 10 años. O grandes proyectos mineros. Si hablamos de que el punto de equilibrio, que es cuando los costos o los gastos son equivalentes a los ingresos, ese es el punto de equilibrio, y empieza entonces a haber utilidad. Si nosotros hablamos que en este caso, desde el primer año, solamente por reducir los costos financieros, nosotros pudiéramos encontrar al primer año ya el punto de equilibrio, empezamos a tener utilidad. Estamos hablando de que, hablando solo financieramente, ya es una ventaja respecto de la industria cementera convencional. Y el monto de la inversión, en caso de que alguien decidiera pedir un financiamiento para echar a andar una empresa de estas características, una industria de estas características, no es lo mismo pedir 1,000 millones de pesos o 2,000 millones de pesos o 500 millones de pesos, arrancar ya con la primera producción con 98 millones de pesos. Exactamente. Todo lo demás está en razón, Alfred, de proveedores, negociaciones con los proveedores, o sea, es una presupuestación, ¿no? Presupuestación para ejecutar una industria, o construir naves, en fin, pero eso, digamos que eh, como es una inversión que va a depreciarse al paso de los años, también se reduce el costo financiero. En los propios materiales hay una fórmula diferente y por lo tanto, si un material mayoritario es más barato, pues ya nos da un costo de producción también menor. Ok, ok. Pues está muy bien explicado, muy bien fundamentado. Necesitamos entonces que nos des ahora el camino para quienes quieran contactar contigo, pues lo puedan hacer. ¿Es directo el teléfono que nos diste o sería cuestión de hacer una cita contigo a través de ese teléfono? ¿Cuál es el mecanismo, ingeniero? Pues mira, yo creo que es lo más simple, o sea, que sea a través del teléfono. Ahora el WhatsApp es una maravilla. Me mandan un mensaje, nos quedamos de ver. Yo repito, estoy saliendo prácticamente cada semana a la promoción con la gente, con el grupo, pues, con los que han intervenido. Pero estoy en la Ciudad de México, estoy lunes, martes y miércoles, jueves en la mañana, siempre, siempre, siempre Lunes, estoy. martes y miércoles. Nos podemos ver, Estás dando a entender que en lunes, martes o miércoles podrían concertar una cita contigo aquí en la Ciudad de México. es ¿Sí? correcto. Cualquier día, y la mayoría de la gente, pues dice, eh, o sea, cuando agendamos, ¿no? Como hay diversas actividades de cada quien, yo les digo, miren, consideren lunes, martes, miércoles o jueves por la mañana. Y ahí en esos días, sin problema, hacemos el acomodo y nos podemos reunir. Y a través del teléfono, pues hacer el contacto. Ok, ok. Pues si quieres agregar algo más, doctor Juan Martín Sandoval, respecto a esta gran
empresa que estás impulsando y que pues hoy nos estás compartiendo ya algunos de los detalles más importantes de la misma. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, decir que los ingenieros civiles, los arquitectos, son, al igual que los campesinos, son inversionistas por excelencia. Son gente que hacemos, quizá los que nos están oyendo lo saben y los estudiantes lo sabrán también porque lo han pensado. Son gente que armamos una constructora, aunque sea chiquita, le invertimos a la primera obra. Los que tienen obras de gobierno a veces sin anticipos le invierten a las obras, a veces ni les paga el gobierno o no les pagaba. Les piden mordidas, algunos las dan, otros no las dan, pero están batallando siempre, invirtiendo, construyendo, tratando de hacer obras, tratando de tener contratos, siempre, ¿no? Repito, son ingenieros y arquitectos fundamentalmente. No quiere decir que otros profesionistas no puedan hacer constructores, pero son inversionistas por excelencia. Igual que los campesinos siembran y algunos no saben si van a tener mercado, pero ya sembraron, ya le invirtieron. Entonces, lo que estamos aquí proponiendo es que cualquiera tiene la posibilidad de ser inversionista, primero como aportante, y en suma, en conjunto, buscar o ya concluir las negociaciones con los inversionistas, que se animen, que sí le atoren, ¿no? Vamos a usar ese término coloquial. Y nos permite un ingreso permanente recurrente. ¿Qué quiere decir? Que invierten ahorita y obviamente hay que esperar los tiempos de maduración del proyecto, la conclusión de las negociaciones, pero una vez que esto arranque con un inversionista, pues ese socio minoritario, aunque sea con una parte pequeñita, pues ya tiene una utilidad porque finalmente el cemento que tiene una resistencia y que se producen en el mercado 45,000 millones al año de este material en México. Nosotros vamos a entrar a ese mercado con costos un poco más bajos y creo que fuera de todos los aspectos de, de luchas por el mercado y de monopolios, fuera de eso, pues nosotros incidiríamos y es posible y es factible que la industria prevalezca, por lo tanto se hace un ingreso recurrente para quien decida ahorita entrar en este proyecto. Ok, ok. Ya nomás, si es posible, darnos la diferencia entre aportante e inversionista y cuánto sería lo que tiene que aportar, valga la redundancia, el aportante, Sí, que es lo que no está muy claro, muy definido. ¿Qué sería el aportante? ¿qué es un aportante? Vamos a pensar en una empresa que se va a constituir ante el notario público. Una empresa que se va a constituir ante el notario público nos dice el notario. ¿Quiénes son los socios? No, pues Pedro, Juan y José. ¿Cuánto van a aportar? No dice cuánto van a invertir, dice cuánto van a aportar a la sociedad. Ah, pues 20 pesos, 5 pesos y 10 pesos. Perfecto. Esos son aportantes porque están construyendo la empresa que va a llevar a cabo un proyecto. En este caso, el propio proyecto, estamos en la fase de todavía no lo estamos ejecutando, todavía no hay inversionista que vaya a ejecutar el total, pero estamos en la fase en que todo aquel que aporte es parte de o socio de la propia innovación. ¿Sí? Entonces, el aportante es antes de que se ejecute, antes de que exista una empresa o existiendo la empresa que todavía no opera y todavía no produce. El inversionista no va a soltar recursos, salvo que tenga el control, eso ya lo dije, y tampoco va a soltar recursos si no hay una empresa o un fideicomiso o un contrato en donde él deposite su dinero y obtenga algo a cambio, que en este caso es el control, la innovación o la propia, ya cuando hay empresa, las acciones de una empresa. Entonces, el aportante arranca el proyecto. El inversionista llega a ser el posibilitador, el facilitador o el catalizador de que se ejecute el proyecto.
¿sí? Entonces, el aportante es inicial en la fase, repito, hace rato decía yo, de preoperativos, cuando todavía Hacienda dice, bueno, pues no hay empresa, pues no hay impuesto, todavía, y el inversionista ya es cuando existe empresa, cuando ya se va a ejecutar y Hacienda dice, bueno, pues ya están registrados, pues cáiganle con los impuestos, ¿sí? O sea, hay una diferencia fundamental y muy grande entre el aportante y el inversionista. ¿Tienes algún monto mínimo para los aportantes o es libre? Aquí en la conferencia hay algunos alumnos de la propia ESIA que ya hicieron aportes. Y yo les dije a ellos, por ser ustedes mis alumnos y por ser ustedes de la ESI, por todo, yo les pedí que aportaran 3,000 pesos. Entonces lo hicieron. Aquí seguramente nos están escuchando. Pero, pues depende de cada quien. O sea, repito, hay un inversionista que está planteando la posibilidad de que se produzca 1 millón de toneladas. Entonces, el monto de ese material producido es de 5,000 millones aproximadamente. Entonces, es un mundo de dinero. Pero puede ser lo que cada quien decida. Pueden ser 10,000, 20,000, 50,000. Entre el grupo de aportantes iniciales, que así empecé la conferencia prácticamente, los mineros, la inmobiliaria, la constructora, hay gente que ha invertido a lo largo de estos 14 años, pues varios millones, pero algunos en especie, algunos en efectivo, pero estamos hablando de que si la innovación vale hoy 60 millones de pesos, pues alguien, y no voy a decir quién porque podría llamarse igual que yo, pues le hemos invertido decenas de millones, ¿vale? Decenas de millones, pero no se quisiera ahorita, yo no quisiera decir eso, de que un aportante va a invertir tanto dinero. Pueden invertir lo que cada quien quiera a partir de sus capacidades, ¿no? Ok, ok, ingeniero. Pues entonces queremos recordar al auditorio que esta conferencia está siendo grabada y será retransmitida a través del canal YouTube de la revista México Educativo. Ahorita en este momento estamos en tiempo real a través de la página Facebook de la propia revista. Sin embargo, pues es muy importante decir que esta conferencia será subida al YouTube para que se pueda retomar en cualquier lugar de la República. Eh, no es, no es ya a nivel local, ya sería a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Se han podido captar las conferencias que se han impartido en diferentes temas sobre a través de México Educativo. Y en este caso el tema, pues es atractivo para toda la industria de la construcción, tanto los estudiantes como los egresados y los profesionales e inclusive los propios participantes, los obreros, los yeseros, los albañiles deben de saber la importancia de este elemento que es el cemento que está anunciando el ingeniero Juan Martín. Así de que les invitamos a que el que no haya tenido oportunidad de escuchar y ver la conferencia, pues la retome a través del canal YouTube de la revista México Educativo y en cualquier momento la pueda reproducir. Pues te agradecemos mucho, ingeniero, te agradecemos mucho, doctor Juan Martín Sandoval, esta conferencia que nos has dado. Desde luego que estaremos muy pendientes de los avances de tu empresa para que podamos irlo compartiendo con el público, sobre todo relacionado con la industria de la construcción, que es muy importante. Ya se dio tu teléfono, ya se dio tu correo electrónico para que los interesados contacten directamente contigo. Así sería entonces el mecanismo, ¿verdad, ingeniero? Correcto, Valfred, correcto. Es el teléfono, ya lo dijiste, 55 75 18 83 03. A sus órdenes, muchas gracias a los
que se conectaron. Muchas gracias, Valfre, a tu equipo, a Control. Y bueno, pues estoy atento, pendiente y un abrazo a todos. Muchas gracias. Igualmente, Gracias, igualmente. agradecemos también al control. El control, no tenemos ya ningún mensaje, ¿verdad? El control, el compañero Comentario en Facebook. filósofo, pues es el que conlleva el control, no hay ningún mensaje. Comentario en Agradecemos Facebook. también, te Dice, agradecemos también entonces, control. ¿Qué dices? ¿Algo un quieres decir? comentario en Facebook. Dice de María Sánchez, se está transmitiendo, sé muy bien por Facebook. Cuidemos a nuestros Ah, científicos, investigadores e inventores. El Estado mexicano debe operar de mejor forma para apoyarlos. Felicitaciones. ok. Gracias. Ok, entonces sí se está viendo muy bien a través de Facebook, que está en tiempo real. Pues mi estimado Martín, un abrazo a la distancia para poder seguir en comunicación. Gracias, Valfre. Seguimos en comunicación. Muchas gracias. Gracias, Buenas Control. tardes.